noticia del día. Son las 8:15 de la noche, 10 grados Celsius a esta hora en nuestra amada Bogotá. Hablemos de la noticia del día. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. El gobierno advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma con su iniciativa. Kalila, ¿qué tal? Buenas noches. Detalles de ese denominado decretazo. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues le cuento un poquito de cómo se vivió la jornada el día de hoy. Este decretazo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X. Y esto pues generó mucho revuelo también aquí en el Congreso de la República. Por esto el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó este tema de la derogación. Él lo que indica es que se puede derogar, es decir, anular este decreto solo en caso de que se apruebe una reforma laboral con los principios que ha defendido el gobierno nacional, como por ejemplo los contratos del SENA. Sin embargo, pues esto justamente ha generado varias reacciones y también, bueno, en este momento tenemos aquí al presidente del Senado, Efraín Cepeda, porque hace unos minutos se suspendió la... Sobre el decreto que radicó el presidente Gustavo Petro, ¿cómo va a ser este decreto, presidente, en medio de un debate? El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos, el poder legislativo que negó esa consulta y el poder judicial, que era el que debía conocer cualquier inquietud que el Ejecutivo tuviera. De manera que se ha perdido el respeto, como lo hemos venido diciendo, a la Constitución y las leyes de Colombia y a la división de poderes. Acudiremos ante las Cortes para demandar semejante atropello a la democracia de nuestro país. Presidente, ¿también le cabe una denuncia penal a los ministros que firmaron? Nosotros en el Senado estamos para tumbar ese decretazo que no tiene ningún sustento legal. Lo vamos a hacer y yo estoy seguro que las Cortes nos van a decidir prontamente y estoy seguro que la autoridad electoral, sin el lleno de los requisitos legales, porque hay una certificación de que no se aprobó en el Senado, podrá llamar a ningún proceso electoral. Pero la alternativa para derogar ese decreto es la reforma laboral. ¿Cómo ve usted los consensos hoy en reforma laboral que se empezará otra vez? Bueno, la reforma laboral está avanzando bien. En este momento se nombró, a petición de los coordinadores ponentes, una subcomisión que va a trabajar esta noche. Se votó el primer paquete de artículos, ¿no? Y la proposición con que termine el informe de ponencia. Entonces hay unos artículos más polémicos que van a tratar de conciliar esta noche y mañana a las 8 de la mañana estaremos en la plenaria del Senado votando el resto de la reforma. Estamos en vivo para Red Más Noticias. ¿Usted por qué dice que es un golpe para la democracia? No, pero por supuesto, porque está violando la Constitución y las leyes, la división de poderes, y nosotros certificamos como Senado de la República que esa consulta se había hundido, pues pasa por encima de la certificación del señor secretario de Senado, que es la autoridad, que es el notario. Entonces, por supuesto, pasa por encima. Además, si se tienen inquietudes, si se piensa que algo pasó, debe acudir a la justicia, que es la que debe tomar la determinación. De manera que ha pasado por encima de dos poderes públicos. Eso, yo sí no soy juez para mirar lo de los ministros, pero sí estoy seguro que se cae ese decretazo. Bueno, golpe de democracia, eso fue lo que aseguró en este momento el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Sin embargo, a eso pues el ministro de Justicia aseguró esta tarde que uno de los argumentos principales, como lo han indicado desde el comienzo el gobierno nacional, es que no hubo la lectura de la proposición a la hora de votar esta consulta popular el pasado 14 de mayo. Los detalles de esta jornada a continuación. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular. Se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas
Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol. Y el sol se oculta a las 6 de la tarde. El ministro de Justicia explicó el alcance del decreto. Esto significa que el Congreso de la República no se pronunció legítimamente y de acuerdo a la Constitución dentro de los 30 días siguientes a la formulación. La excepción de inconstitucionalidad no solamente se aplica frente a leyes y que la excepción de inconstitucionalidad no solamente puede ser aplicada por los jueces. El gobierno advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma laboral alineada con los objetivos del gobierno. Lo que se está mandando es un mensaje de diálogo al Senado de la República, de que se quiere dialogar y por eso se habla de la derogatoria. Básicamente, que no se pague por horas de trabajo, también de que sea a partir de las 6, 7 de la noche los pagos de horas extras, lo del SENA, el 100% de los festivos dominicales, entre otros. La firma generó reacciones políticas. El decretazo es la prueba de que Gustavo Petro es un dictador. Es la ruptura del orden constitucional y de la separación de poderes. Y no tiene ninguna fuerza legal. No lo puede hacer sin haber votado el Congreso. Lamentamos que haya roto la institucionalidad, que se haya burlado del Congreso y de la rama judicial, pero eso es responsabilidad de él. La responsabilidad del Congreso es discutir y sacar un proyecto de ley para los colombianos. Por andar en jugaditas antidemocráticas, el senador Efraín Cepeda se consumió el tiempo que tenía, desacata un fallo de tutela, desconoce a la justicia, sino que además pues habilita al presidente para poderlo hacer por decreto. Como quiera que sea, el presidente Gustavo Petro ya ha decretado, porque es el legítimo poderlo hacer cuando el Senado no se pronunció al haber habido una votación que no contó con las garantías. El decreto de la convocatoria se expide para las elecciones del 7 de agosto y ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión. A ver, veamos. Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera pública la firma del decreto que convoca la consulta popular, pues las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más sorpresivas fue un video publicado por el equipo precisamente del senador Miguel Uribe Turbay, que se recupera a esta hora en la clínica Santa Fe. Lizeth, ¿cuál es la postura del senador en ese video grabado, por supuesto, antes de ese ataque? Pues Jonathan Televidentes, muy buenas noches. La postura del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay pues no solamente era rechazando pues la firma de este decreto cuando ellos desde ese momento pues ya preveían pues así iba a suceder, sino que también determinó pues que este acto lo consideran como un autogolpe de Estado. La firma del decreto de consulta popular ha despertado reacciones de diversos sectores. En las redes sociales de Miguel Uribe Turbay, que aún lucha por su vida en la Fundación Santa Fe, su equipo subió un video pregrabado el 7 de junio, una hora antes del trágico ataque, en el que el senador y precandidato calificaba la firma como un autogolpe de Estado. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. El equipo del senador señaló que Uribe Turbay había indicado publicar el video una vez se hiciera oficial la firma del decreto. En el video de 45 segundos, el senador también advertía sobre la denuncia por prevaricato contra los firmantes de este documento, entre ellos el presidente. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia. Otras reacciones que han surgido tras la firma del mandatario salen de los gremios, que ven la convocatoria de la consulta popular como una vulneración a la Constitución. Han dado un paso decisivo para romper el orden constitucional en Colombia al convocar la consulta popular, que no tiene asidero si no es aprobada por el Senado de la República. Prácticamente se consuma el golpe de Estado en Colombia al que tanto
le habíamos temido. La Constitución es muy clara en decir que para poder convocar una consulta popular de origen gubernamental, el gobierno tiene que presentar un listado con las preguntas al Senado y el Senado aprobará si se lleva a cabo la consulta o no. El Senado estudió las preguntas presentadas por el gobierno y decidió negar la consulta popular. Bueno, el gobierno está ignorando lo que el Congreso dijo, está ignorando lo que el Senado dijo. Para los gremios, el decreto traería consecuencias para el orden constitucional y democrático. No es una buena señal que el gobierno está haciendo esto en este momento, está violentando y está desafiando a una gran cantidad de principios fundamentales de nuestra Constitución, está desafiando también al legislativo, a la rama legislativa y está desafiando a la rama judicial. Culminamos y llamamos al gobierno nacional a que reconsidere esta decisión. Es hora que todas las instituciones del país salgan a cumplir su rol en defensa de la democracia, la Constitución y la ley. Los gremios hicieron un llamado a las instituciones judiciales para proteger la democracia. Y en medio de todo esto sesionó la plenaria del Senado para aprobar o no la reforma laboral. ¿Qué más reacciones tiene usted, Kalila? Recordemos que según el gobierno solo se echaría para atrás la convocatoria si una reforma afín a sus intereses se aprueba, ¿no? Así es, pues quiero contarle un poquito del resumen de lo que se vivió hoy. La plenaria estuvo citada a las 8:30 de la mañana, sin embargo no fue hasta las 10, 11 de la mañana que se votaron algunos impedimentos. Luego a la 1 de la tarde hubo una suspensión para hacer o realizar y desarrollar algunas mesas de conciliación, unas mesas de acercamiento, porque recordemos que teníamos dos ponencias, una ponencia alternativa de Aída Abella y la ponencia que llaman mayoritaria. Lo que sucedió luego de que se retomara sobre las 4 de la tarde, que fue muy cerca al anuncio pues del decretazo, fue la votación de la ponencia alternativa de Aída Abella, que era la cercana al gobierno nacional. Sin embargo, esta fue negada por la plenaria. Por otro lado, pues quiero contarles que enseguida se votó la plenaria mayoritaria con 67 votos y 25, pero finalmente fue suspendida para continuar. A esta hora está el ministro del Interior, Armando Benedetti, escuchando y haciendo reacciones sobre lo que va a suceder con consulta popular y también reforma laboral. Tiempo para expedir el decreto, pero el presidente cuando dice en su trino que ese decreto se puede derogar, se abre una puerta a lo que se llama el diálogo para que se concerte o lleguemos a bastantes acuerdos con el documento que viene aprobado de Cámara. Entonces lo que sucede es que hay un decreto expedido para una consulta para no agotar el tiempo que nos quedaba y al mismo tiempo dejamos la puerta abierta de que si ya hay una concertación se deroga ese decreto. Una concertación que no importaría que fuera mañana, por ejemplo, que cierre, o sea, no tiene límites de esa derogación del decreto. Tenemos hasta el 20 de junio, que es el cierre del legislativo, que es hasta cuando se moriría el proyecto si no es aprobado, y por lo tanto tenemos hasta el 20 de junio para los trámites de votar en cuarto debate en la plenaria del Senado y también en la conciliación. Ministro, ¿prefiere responderle a quienes... ánimo de diálogo cuando el presidente dice que sí o sí se tiene que aprobar el texto que salió de la Cámara y que ese es el texto que a él le funciona? Aquí hay un consenso donde se está buscando hacer otro tipo de acuerdos, buscar otro tipo de articulado, cambiarlo, pero pareciera que ese diálogo no funciona. No, señora, hay unos derechos laborales que queremos restaurar, que fueron quitados en el año 2002 con la ley 789, que se quieren volver a restaurar para la clase obrera, como son pagar el 100% de los dominicales, pagar las otras a partir de las 6, etcétera, y eso es lo fundamental. Entonces, si eso no existe, no hay reforma laboral. Y nosotros le decimos, si no hay lo fundamental, pues no hay reforma. Pero no eso hay está, concertación. El 100% está de recargos dominicales y festivos. Por ello. Está es cuando esté aprobado. Lo demás es un proyecto de ley. Ministro, ¿qué responderle a la gente que está anunciando una avalancha de demandas al decreto, denuncias penales contra los ministros que firmaron el decreto? ¿Qué responderles a ellos? Nada, que somos respetuosos del Estado Social de Derecho y que está en su debido proceso y que estamos dispuestos a responder y que estamos para poner la cara ante las Cortes. O sea, responderán y van a poner la cara ante las Cortes, ministro. Siempre la he puesto toda mi vida, desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla. Eso es un derecho que tienen las personas y me parece bien que lo hagan.
Listo. Bueno, estas fueron las palabras del ministro del Interior. Se mantiene en su postura de que no habrá derogación, solo si hay una reforma laboral con los principios, con los ideales que está defendiendo el gobierno nacional. Les estaba contando que la reforma laboral pues quedó suspendida hasta el día de mañana a las 8:30. Habrán algunas reuniones más tarde durante esta noche con el objetivo de analizar muy bien esas proposiciones y artículos que no han tenido un consenso. Escuchemos algunas declaraciones de lo que vivimos durante la jornada en esta plenaria del Senado. El señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Se cierra el registro, señor presidente. Por el sí, 32 votos, por el no, 57 votos. En consecuencia, ha sido negada la proposición con que termina la ponencia de la senadora Aida Bellán. Desafortunadamente, no ha sido posible. Esta plenaria se ha pronunciado en favor de la ponencia mayoritaria sustentada en esta tarde en la sesión de hoy. La consulta popular es el seguro de vida de esta reforma laboral y de las reformas sociales. Ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe de la ponencia. Bien, se abre la discusión del articulado. Senadores, coordinadores, ponentes. Y un dato final de la jornada del día de hoy es que lo que sí se logró aprobar fue un bloque de 17 artículos con 85 votos por el sí y 5 votos por el no. Estaremos muy atentos con este seguimiento de cómo avanza la reforma laboral aquí en la plenaria del Senado el día de mañana. Sí, un suspiro es poco alivio, dice la nona.